El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 7:42 y queremos saludar a esta hora a la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoche. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, esperamos que esté bien. Sí, estamos bien. Qué bueno. Y aunque no era la materia inicial de esta entrevista, aprovechamos de preguntarle cómo están viendo desde el gobierno las medidas a propósito de este frente llamado de mal tiempo, pero que en realidad es una expresión de la naturaleza como otras, que evidentemente provoca contratiempos que hay que atender y prevenir. Sí, bueno, este sistema frontal ha afectado con bastante fuerza a varias regiones del país. Lo veíamos ayer con las regiones de la Araucanía y Biobío, que han resultado ser las más afectadas. En la región metropolitana desde anoche y con fuerza en esta madrugada, los vientos han generado algunos temas más intensos, cortes de luz, bloqueo de algunas calles, así que estamos monitoreando. Se reunió el COGRID regional en la madrugada y ahora debe estar por minutos a empezar el COGRID nacional. El llamado que hacemos desde el gobierno evidentemente es a seguir la información que sale de los canales oficiales. Hemos pedido también la flexibilización de los empleadores a lo largo del país para generar las condiciones para el teletrabajo para sus trabajadores y trabajadoras en circunstancias que el desplazamiento en estas regiones que están siendo afectadas está con alta contingencia, así que siempre es bueno reforzar ese llamado. Y de todas formas nosotros desde el gobierno, la directora de Senapred desde el día de ayer ha estado informando el monitoreo y las medidas preventivas que hemos tomado particularmente en las regiones que han sido más afectadas. Lo que más nos preocupa y que tenemos ya también coordinación con las empresas eléctricas es la suspensión del suministro eléctrico. Ya llevamos 600.000 clientes sin suministro eléctrico, principalmente en las regiones de Biobío, la Araucanía y los lagos, y ya estamos cerca del 1 millón de personas en todo Chile a propósito de la afectación de la región metropolitana. Sí, subsecretaria, ¿cómo le va? Muy buenos días. Pasando ya al tema que teníamos presupuestado con usted, la reforma de pensiones. Ha sido muy difícil poder sacar adelante este proyecto en el Congreso. Ayer incluso hubo un poco de humor al respecto por parte del presidente, con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, esperando que esto finalmente se pueda resolver. Pero todavía hay incertidumbre respecto de si es que finalmente se va a poder avanzar. Hemos visto ahí palabras de algunos ministros que son bien optimistas. ¿Hay que ser optimista o pesimista respecto a este tema, subsecretaria? No, por cierto, hay que seguir con la convicción intacta de que la reforma de pensiones es una de las reformas que nosotros esperamos sacar con mucha fuerza durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, así que seguimos en esto con la misma convicción. Hemos dado no solamente los datos, los números por delante, sino la urgencia que vive la gran mayoría de pensionados y pensionadas a lo largo de nuestro país. La ministra Janet Jara se refería a esto en la Comisión de Trabajo del Senado, donde efectivamente no se logró llamar a votación de la reforma. Estamos hablando recién de la votación de la idea de legislar, es decir, el acuerdo de que efectivamente necesitamos un cambio al sistema de pensiones en nuestro país con urgencia. Vamos a seguir insistiendo y por cierto el llamado es que este diálogo necesario y el llegar a acuerdos sea algo que sienta con urgencia la oposición, más allá de las diferencias en algunas temáticas. Lo que nos importa es avanzar al menos con los puntos que tenemos en coincidencia y con el diagnóstico de que efectivamente no podemos seguir teniendo las pensiones que tenemos en la actualidad.
siempre es bueno ponerle rostro y cifras al problema del sistema de pensiones. Estamos hablando que en Chile el 50% de los pensionados obtiene una pensión autofinanciada menor a 124.000 pesos. Y en el caso de las mujeres, que es un caso muchísimo más difícil y álgido, el 50% de las mujeres que están pensionadas hoy día, es decir, que están jubiladas, recibe una pensión autofinanciada de 40.000 pesos. Esa es la urgencia con la que nosotros nos sentimos convocados como gobierno. Sí, en esa línea, subsecretaria, ayer estábamos hablando acá con el secretario general de la CUT y ellos decían que no tenía sentido, en nombre de propiciar, entre comillas, una reforma, de hacerlo al punto tal que se desnaturalice el objetivo que originalmente se pretendió conseguir, que era mejorar de manera importante las pensiones e incorporar nuevos elementos de reparto al sistema. Incluso él planteaba, adelantando lo que señaló que iba a ser una posición oficial, que la CUT no iba a acompañar esta propuesta y que preferían incluso que aquella se llevara a cabo en mejores condiciones políticas. ¿Qué podría decir a ese respecto? Y lo junto con otro tema, el tema de ¿cuánta distancia hay en el mejoramiento de las pensiones ahora en relación a la propuesta original en comparación con esta otra? Sí, yo creo que efectivamente acá el gobierno ha dado muestras de su capacidad de diálogo y de la necesidad de llegar a acuerdos. ¿Cuáles han sido estas muestras? Primero, que llevamos 20 meses de conversaciones desde que se ingresó un proyecto original al Congreso. Segundo, hemos sido partícipes de las mesas técnicas y políticas que buscan generar puntos de acuerdo, que a propósito de todo, la semana pasada llegaron a una batería de puntos de acuerdo importantes que pensábamos nos permitía avanzar en la aprobación de la idea de legislar. Evidentemente, las cosas más complejas siguen estando en ciertas líneas rojas que ha marcado la oposición. Nosotros creemos que más que hablar sobre líneas rojas, hablemos sobre los acuerdos y avancemos. Lo que finalmente acá yo creo que está en juego, y tenemos que tenerlo claro todos y todas que estamos participando, quienes estamos participando, de este debate, es que estamos poniendo en juego la credibilidad de la política de llegar con soluciones a problemas reales de las personas. La reforma de pensiones viene siendo un tema hace más de 10 años. Han habido 2 propuestas en 2 gobiernos distintos, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y en el exgobierno del presidente Sebastián Piñera. Por tanto, hay un acuerdo transversal de que necesitamos mejorar el sistema. Así que yo llamaría finalmente a la responsabilidad, a la oposición, y a darnos cuenta de que la ciudadanía no solamente está expectante del resultado de las discusiones de la reforma, sino también que nos estamos jugando mucho la relevancia que tiene la política en la vida de las personas. Subsecretaria, cuando el Ejecutivo presentó la idea de reformar el sistema de pensiones, hubo mucho entusiasmo, muchas propuestas también que generaron muchas expectativas respecto de una efectiva reforma al sistema, un cambio respecto de lo que tenemos actualmente. Pero obviamente, por cómo se dio el trámite parlamentario y la oposición de la derecha y otros sectores en este caso, se tuvo que modificar mucho esto y finalmente ahora hay quienes critican que finalmente esta reforma no es solo una reforma, sino que es un maquillaje al actual sistema. ¿Qué podríamos decir al respecto si es que estamos ante efectivamente un cambio de paradigma en torno a las pensiones o básicamente un arreglo, un ajuste a lo que tenemos actualmente? O sea, esas voces que ponen eso por delante, que es bastante pesimista, yo primero les llamaría a ver el trámite y a ver los puntos de acuerdo. Finalmente nosotros hemos ido por delante con esta reforma de pensiones, pero sabemos que es muy necesario no solamente pensar en un sistema que mejore las pensiones de quienes estamos todavía en edad y etapa laboral, sino por sobre todo el mejoramiento de las pensiones de quienes ya están jubilados y jubiladas.
jubiladas. Y evidentemente ese ha sido uno de los puntos que más hemos defendido dentro de la conversación y la tramitación. También felizmente la comisión técnica logró acuerdo en la gran mayoría de los puntos. Ahora, todavía no tenemos mucho por lo que avanzar porque todavía la idea de legislar no ha sido puesta en votación. Así que yo llamaría a esas voces que son más pesimistas o más disidentes de lo que estamos llevando adelante, que pongamos los esfuerzos en que efectivamente esta reforma de pensiones sea una reforma que de una vez por todas ordene un sistema y genere condiciones más dignas para la vida de los jubilados y jubiladas, que es el centro de la preocupación del gobierno. Sí. Bueno, subsecretaria, para ir cerrando este punto, ustedes entonces dan por sentado que ahora sí que se va a votar en la comisión, que ahora sí va a pasar a sala y que vamos a tener durante este año entonces la posibilidad de pasar a la discusión sobre el fondo de la reforma. Ustedes dan por sentado de que hay un acuerdo y que las oposiciones luego de esta propuesta van a concederlo más allá de lo que haya dicho ayer el senador Coloma. No, ustedes saben que, por cierto, el gobierno no da nada por sentado. La política ha dado muestras que efectivamente no podemos asegurar ciertos escenarios, pero lo que sí tenemos la convicción y hemos puesto toda nuestra voluntad en que necesitamos construir un acuerdo y lo estamos haciendo por los millones de pensionados de Chile. Así que nuestra convicción, como les digo, sigue intacta. Vamos a insistir en la necesidad de que se vote. Hay un acuerdo que nosotros creíamos era un acuerdo transversal, político, que se debía respetar, y vamos a seguir insistiendo porfiadamente en que efectivamente este tema tome la relevancia que tiene para la vida de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Porque incluso no siendo pensionado o pensionada, estoy segura de que todos tenemos la historia en nuestra familia de la necesidad de apoyar a un abuelo, a un padre, a una madre, a un tío que está en condiciones de poca dignidad al no poder llegar con su pensión a fin de mes, teniendo que decidir si pagar una cuenta u otra. Estamos conversando con la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch. Subsecretaria, también queríamos conversar con usted respecto de otro tema, porque ya hace aproximadamente un mes se presentó esta campaña enfocada a combatir la desinformación. Aguanta, chequea, comparte, una iniciativa importante, porque, por ejemplo, hoy día estábamos hablando con Patricio al inicio del programa, no tiene que ver con nuestro país directamente, pero la polémica que había rodeado los Juegos Olímpicos en torno a una boxeadora que en redes sociales se esparció la información de que era transgénero, nunca fue transgénero, en fin, lo que habla de la importancia, ¿no?, de chequear la información que se esparce por redes sociales. ¿Cómo está planteada esta campaña y cuáles son los objetivos también que busca? Sí, por cierto, efectivamente lo hemos visto en las últimas horas, particularmente en las plataformas digitales. Primero partimos de la base que la desinformación es una amenaza a la democracia y es una amenaza para las sociedades libres. La producción sistemática de desinformación, de noticias falsas, puede llegar al fuero más íntimo de las personas, es decir, nos cambia la manera o modifica la manera en que nosotros tomamos decisiones en el día a día. Por eso es tan importante combatirla. Efectivamente, nosotros lanzamos la campaña Aguanta, Chequea y Comparte. Para todos quienes nos estén escuchando, pueden revisar la página web aguantaychequea.cl, donde encontrarán el video de la campaña, que está protagonizado por Gabriel León, que es un científico y divulgador, con básicamente en pocos minutos y pocos segundos, dando la importancia de que la información que estamos recibiendo constantemente en nuestras plataformas digitales, primero, aguantemos la necesidad o la emoción de compartir inmediatamente, que sucede mucho, porque la desinformación viaja básicamente porque nosotros compartimos esa información. Primero aguantar, es decir, esperar antes de compartir,
Segundo, chequear, es decir, verificar lo que nosotros estamos recibiendo, verificar el año, verificar la fuente, verificar la situación que está pasando con las fuentes oficiales. Y en tercer punto, si es que nosotros ya hicimos todos esos pasos, compartir recién la información. Así estamos ayudando que la desinformación no siga rondando y esparciéndose a lo largo del mundo, porque ustedes saben que las noticias falsas viajan 6 veces más rápido que las noticias verdaderas en nuestras plataformas digitales, y eso está afectando al mundo entero. Así que hemos puesto esta campaña por delante. Ustedes saben que además hubo recomendaciones de una comisión asesora ministerial a propósito del combate a la desinformación. Tenemos recomendaciones de política pública que seguimos trabajando, pero por cierto, lo más importante es que nosotros como audiencia, como personas que reciben constantemente información, tengamos las herramientas para saber cómo combatir y cómo no seguir difundiendo noticias falsas que evidentemente pueden afectarnos al punto de hacer cambiar nuestras decisiones de vida. Yo siempre doy el ejemplo de lo que pasó en pandemia, por ejemplo, cuando muchísima parte de la población mundial empezó a tener muchas dudas respecto a los procesos de vacunación que estaban generándose en el mundo entero a propósito de no tener la información necesaria o tener información incongruente o falsa a propósito del desarrollo de las vacunas. Sí. Subsecretaria, bueno, aprovecho de contarle a quienes no sepan que usted es periodista, por lo tanto no solamente habla con la propiedad del cargo, sino también de la formación profesional. Esta es una entrevista entre colegas. Le quiero comentar algo que voy a decirlo de antemano, no es una crítica al gobierno, de hecho en lo personal valoro que el gobierno esté dando estos pasos, pero que es lo siguiente. Primero, lo mismo que usted decía, las mentiras avanzan a una velocidad mayor que la información verificada. Ese es un dato duro. En la semana, por ejemplo, a propósito de la elección en Venezuela, y no voy a entrar ni la voy a llevar, diputada, al tema del conteo de votos ni nada, sino de cómo se difunde la información, ¿no? Está lleno en redes sociales de informaciones falsas, de hechos que ocurrieron en otro momento, en otro país, cruces falaces para efectos de llevar agua a uno u otro molino, ¿no? Y estas expresiones que quienes tenemos una formación en el área las podemos identificar con cierta facilidad, tienen sin embargo no solamente miles de reproducciones, subsecretarias, sino miles de retuiteos, de reposteos y así sucesivamente. Entonces, en el solo hecho de Venezuela, que es un tema, se constata lo que usted señalaba de que la mentira se reproduce con más velocidad que la verdad. Y luego, por el otro lado, tenemos en nuestro sistema político chileno, y me hago plenamente responsable de lo que voy a decir, parlamentarios que son fábricas en serie de mentiras por sus redes sociales. Entonces, respecto a lo primero, parecería ser que una campaña es valiosa pero no es suficiente, ¿no? Que quizás habría que avanzar hacia algo así como, no soy experto en la materia y luego le devuelvo la palabra, como un ramo de formación en el colegio o algo que sea más estructural. Y vuelvo a insistir, diputada, subsecretaria, sin dejar de valorar el importante esfuerzo que está haciendo el gobierno en la materia, ¿no? Y por el otro lado también, en el entendido de que coartar la libertad de expresión puede ser peor que lo que se quiere combatir. Igual es un problema que haya actores del sistema político que se posicionan a veces casi solo exclusivamente a través de la mentira, ¿no? Bueno, ¿qué decir sobre estas dos cosas? Sí, muy importante. Yo creo que este debate, bueno, es un debate primero muy contingente porque está pasando en el mundo entero. No es que Chile esté retrasado, llevando conversaciones que no hagan sentido o que ya estén muy avanzadas en otras partes del mundo. Primero, recordar que siempre la desinformación ha acompañado a la humanidad desde el desarrollo de las comunicaciones y de la comunicación de por sí. Segundo, que efectivamente lo que nosotros más tenemos que estructuralmente generar cambio es materia educacional. ¿Por qué digo esto? Porque el desarrollo de las plataformas digitales particularmente, su velocidad en el desarrollo que han tomado, han
puesto una brecha importante entre lo que nosotros estamos entregando respecto a ser conscientes de esta mirada muchísimo más crítica de la información que recibimos, y es urgente entonces tomar acción ahora. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación y también todos quienes puedan tener la posibilidad de verlo pueden generar en la página web, ingresar a la página web ciudadaniadigital.mineduc.cl y encontrar material pedagógico para acompañar el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes con respecto a las nuevas tecnologías. ¿Y por qué es tan importante acompañar? Porque los padres, madres, apoderados, comunidad educativa, somos parte fundamental en generar esta visión crítica que necesitamos que tengan nuestros niños y niñas, particularmente ante el desarrollo de las plataformas digitales. Y por cierto, yo también hago siempre este llamado. Cuando nosotros somos actores en el debate público, tenemos una responsabilidad doble respecto a nuestras declaraciones, afirmaciones. Es decir, no todo vale en campaña, por ejemplo, o no todo vale en el debate. La mentira no puede ser el sustento de la figuración pública de algún personero, sea del partido que sea, o sea de la relevancia que sea. Y yo creo que eso además tiene que ser, tiene que tener un contrapeso ciudadano particularmente. Tiene que ser la ciudadanía con esta mirada crítica respecto a las declaraciones, quienes finalmente busquen perseguir que quienes sustentan en la mentira una figuración pública, no sean personas que el día de mañana tomen decisiones por todos y todas nosotros. Y yo creo que, y eso básicamente lo enmarco sobre todo en los periodos de campaña, donde, por ejemplo, la desinformación toma un rol relevante, no solamente en nuestro país, sino lo vemos en el mundo entero. Así que yo diría que primero tenemos que seguir fomentando a través de los programas, a través de la concientización que la desinformación afecta a nuestra vida cotidiana, seguir fomentando esta mirada crítica de la población, sean nuestros niños, sean nuestras niñas, nuestros jóvenes, pero también las personas que hoy día estamos tomando decisiones y por sobre todo mucha responsabilidad a la hora del debate público. Como yo les digo, la mentira no vale cuando se persigue figurar solamente a través de ella. Uh-huh. Subsecretaria Nicole Cardoch, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y la esperamos pronto, que esté muy bien. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, subsecretaria. 8 de la mañana con 4 minutos y antes de irnos a la pausa, Patricio, repasamos un poco lo que ha sido el saldo de este sistema frontal que se ha hecho sentir desde la región de Coquimbo hasta la región de Los Lagos, partiendo por la